Este es el seminario organizado por el Centro de Economía y Cultura y voy a hacer una breve presentación de las expositoras. Acá están Ángeles Pato, que es licenciada en Diseño por la Universidad de Itela y diplomada en Artes del Libro por la Universidad Nacional de las Artes. Es integrante del equipo Qué Cálido Estudio de Branding y Diseño y cofundadora de Azul Pantalla Editorial. También tenemos presente a Malena Megus, que es licenciada en Diseño por la Universidad de Itela, es diplomada en Artes del Libro por la Universidad Nacional de las Artes, también integrante del equipo de Conway & Partners y cofundadora de Azul Pantalla Editorial. Y tenemos a María Marta Preciosa, que es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, tiene un MBA por IDEA y es graduada en Filosofía por la UCA. María Marta es investigadora del Centro de Economía y Cultura de la Facultad de Ciencias Económicas, donde actualmente dirige un proyecto de investigación sobre creencias de mujeres sobre el liderazgo. Así que bueno, muchas gracias, les dejo la palabra. Bueno, gracias. Me paro por... ¿Cómo están? Bueno, esta es una presentación un poco disruptiva respecto a lo que habitualmente vemos en el seminario de investigación, así que en ese sentido les pido paciencia. Pero bueno, cuando pensábamos el título de esta presentación, que gira alrededor de una producción que hicimos en conjunto, es un libro objeto que está acá en este atril, que ya vamos a ir explicando, empecé a investigar sobre esta idea de Publish or Perish, que es una frase en inglés, obviamente, muy conocida o famosa dentro del ámbito académico. Una frase que se hizo conocida por su lado negativo, en el sentido que publicar o morir, o perecer, se empezó a decir a partir de los años 50, se empezó a usar de esa manera en los años 50, con un artículo que salió en la revista Newsweek, y empezaron ahí a atribuirle a esta frase esta idea de que si el investigador no produce, no publica, es despedido, ¿no? O sea, acá la muerte significa el perish, digamos, en ese sentido negativo del publish or perish, es muere el investigador si no publica, ¿no? Pero bueno, buscando los orígenes de esta frase, en realidad tenía un origen muy positivo. El primero que dijo esta frase, o por lo menos que aparece citado en una conferencia de geógrafos, fue este geógrafo americano, William Morris Davis. La frase esta en 1904 en una conferencia de una asociación de geógrafos. Y un personaje bastante interesante, nació en 1850 y a los 20 años se graduó de Harvard y vino a la Argentina, cosa rarísima, ¿no? Fue contratado para hacer observaciones astronómicas en la Argentina y diseñó también, o pensó un sistema nuevo para describir la geografía. Que además de astrónomo, era geógrafo, geólogo, y a principios del siglo XX creó esta asociación. Y él lo que decía era lo siguiente, que publicar o morir significaba que si nosotros, como investigadores, le dice a los de la asociación de geógrafos, si nosotros no publicamos lo que hacemos, entonces se muere el conocimiento y se muere la fuente de inspiración. Tenía un componente totalmente positivo. Es decir, no dejar, incluso las palabras de él eran, no dejar que se muera la fuente de inspiración, porque siempre los textos publicados son fuente de inspiración para otros. Entonces, no veía la publicación como algo estático, sino como algo fluido y dinámico que permitía no solamente fijar el conocimiento y difundirlo, sino también que otros se inspiraran. Entonces, lo primero que queríamos hacer era rescatar este lado positivo de la publicación impresa. ¿Y por qué? Porque estamos en un momento donde todo es publicación digital. Entonces, pensamos, bueno,
qué es lo que en realidad vive y qué es lo que en realidad muere con la publicación digital. Y qué es lo que en realidad vive y qué es lo que en realidad muere con la publicación impresa. O sea, son decisiones, pero que nos enfrentan a distintas, digamos, podríamos decir, realidades o formas de permanencia del conocimiento. Bien. Nosotros estamos presentando en esta presentación, haciendo en esta charla o conversación, la idea también es abrirlo a la conversación, presentar tensiones o dilemas, porque la verdad es que no hay una solución, creemos, de esta cuestión de publicar en papel o publicar en forma digital. Tenemos un sistema que nos exige la publicación digital. En el mundo académico sabemos que eso tiene sus ventajas, ¿sí? Todos publicamos, tenemos que publicar papers, eso aumenta la visibilidad del conocimiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, a Christian lo conocen todo el mundo por su publicación en The Lancet. Tiene haters también, según me decía, porque la difusión, digamos, digital del conocimiento hace que sea reconocido, tenga visibilidad al autor, tenga visibilidad a la universidad, tenga de alguna manera replicabilidad, otros puedan tomar esa idea y de alguna manera hacer lo mismo, ¿sí? En cuanto a nivel científico o decir una opinión o volver a escribir un artículo sobre eso, ¿no? Entonces, gracias a la publicación digital hay una democratización de contenidos, se puede medir la producción del autor, se puede medir la producción de la universidad. Tenemos la posibilidad de poner desde la computadora de casa, también, no solamente por los papers académicos, sino de otra manera poner en el espacio digital nuestros pensamientos, ¿no? Pero bueno, también hay un dark side, digamos, un lado negativo de esta excesiva, digamos, publicación o digitalización, ¿no? Una que, por lo menos la que en este caso queremos resaltar, es la de la homogeneización de textos. Es decir, si, no sé, veníamos con Jimena y con María para publicar en una revista, estábamos eligiendo una revista, y había una revista que tenía un manual de 47 páginas para que nos decían cómo tenía que ser el artículo en esa revista. Y uno empieza a decir, puede ser 47 páginas, ¿no? Más allá de que uno está en el sistema, va a tratar de publicar en ese sistema y lo acepta, porque son las reglas del juego. Lo que vemos es que la publicación digital y a nivel científico está sumamente reglada, homogeneizada, un poco también como premasticada, digamos, apta para los buscadores de artículos, ¿no? Tenemos, hoy los abstracts ya tienen hasta el subtítulo que dice propósito del artículo, valor agregado del artículo, ¿no? Hasta, ni siquiera me dejan opinar a mí qué valor agregado tiene el artículo, pero bueno, está todo muy parametrizado. Entonces, esa homogeneización lleva, por un lado, a esos formatos rígidos, y a que haya también un costado de la academia que diga que los papers están perdiendo interés, en el sentido de que no tienen hook, no tienen gancho, que les falta storytelling, que los papers tienen que tener buenos títulos, porque si no, no se publican o no van a traer. Entonces, aparece esta tensión de la homogeneización y también la originalidad y la cuestión de la voz del autor, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde también aparece esta cuestión, que también es un lado bastante oscuro, que son lo de los las paper mills, ¿no? Que se llaman las fábricas de artículos. Si uno lo piensa, las paper mills son fábricas, o sea, yo tengo que publicar, entonces puedo contactar a alguien que me haga el paper con ciertos formatos. Esto es un fraude, ¿no? Aclarémoslo, no estamos validando esto, pero existe. Entonces, se cambian algunos datos y esta fábrica de artículos cambia 2 o 3 cosas y hace nuevos artículos sobre esquemas anteriores. Y es curioso porque esto está facilitado justamente por la homogeneización
de las publicaciones. Es decir, cuanto más estructuradas y más pautadas estén, más fácil es esa replicabilidad, pero fraudulenta, no replicabilidad en el sentido de seguir el camino de investigación que hizo el otro investigador, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, por supuesto que la irrupción de la inteligencia artificial también trae cuestiones éticas en cuanto a la creación de contenido en artículos, y también en cuanto, por ejemplo, a los revisores, ¿no? Yo mando una revista, un artículo, y el revisor sube ese artículo para revisar, para hacer el informe, lo sube a la inteligencia artificial, antes de que yo lo publique, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión ahí de privacidad del texto que yo mando, y hay un entrenamiento continuo de la inteligencia artificial que se da de forma gratuita, ¿sí? Es decir, nosotros estamos todo el tiempo, al publicar Open Access, estamos alimentando la inteligencia artificial. Se nutre todo el tiempo de todo lo que se sube. Bien, entonces esto, digamos, de alguna manera nos hace pensar, o por lo menos a nosotros nos hace pensar, si también hay algunas cosas que no las tengamos que poder publicar de otro modo, ¿no? O sea, no dejar de hacer lo que nos pide el ámbito científico, así como está hoy, porque sería poco realista decir esto no está sucediendo, sino que sí está sucediendo, sino preguntarnos cómo vamos a hacer para preservar la voz individual del autor, ¿no? Un poco puede ser, a ver, porque acá aparecen otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en general, los que hacemos métodos cualitativos, ¿no? Somos más, diríamos, fanáticos o más abiertos a lo que sería admitir la opinión subjetiva del autor dentro de un texto. ¿Por qué? Porque el método cualitativo, de alguna manera, apunta a investigar un fenómeno, pero no a producir del análisis de ese fenómeno, producir una ley universal replicable para todo el mundo. El método cualitativo apunta a algo singular, no universal, ¿no? Y, digamos, propone ciencia de una manera en la cual la subjetividad del que observa es importante. Y, por supuesto, tiene que estar explicitada, aclarada, que en el método cualitativo la perspectiva individual tiene que estar confesada, digamos, pero eso no lo hace menos científico. Entonces, también en esta línea es donde, y que es algo que tratamos de hacer en este pequeño libro, es volver a validar la idea de que un ensayo también es parte de la construcción del saber, ¿no? Es decir, la construcción del saber no se da solamente a partir de ciertas estructuras homogeneizantes, necesariamente. Puede haber saber o no ahí, por supuesto. Esto no es desmerecer las investigaciones hechas seriamente, pero sí como recuperar un poco el espacio donde no haya tanta virtualidad, sino un poco más de materialidad, como hay en el libro, y de alguna manera recuperar espacios donde está la voz del autor. Es algo que o sea, la pretensión es mostrar lo que nosotros hicimos y no que los demás hagan lo que nosotros hicimos, sino que es decir, bueno, miren, contamos cómo pensamos esta publicación. Y antes de referirme al contenido del libro, me gustaría decir, hay un ensayista y filósofa también que ganó un premio el año pasado, el premio Paidós de ensayo, que ella dice que en un ensayo siempre lo importante es no solo las ideas, las argumentaciones en un texto, como es en un texto científico, sino también la integración de ese contenido con la forma en la cual se lo va diciendo, ¿no? O sea, hay un orden, hay una organización, pero esa organización tiene en cuenta también la forma en la que se dice, y nosotros lo que agregamos es también la forma en la imagen y en el diseño del libro, ¿no? O sea, hacemos como una especie de extensión y paralelismo entre el contenido y la forma de la publicación.
No porque, como dice McLuhan, que el medio sea el mensaje, pero un poco importa el medio, digamos, también, ¿no? Es decir, el texto está tanto en la palabra como en la materialidad del papel, como en la imagen. ¿Sí? Bien, hasta ahí un poco los dilemas. ¿Sí? Ahora, ¿de qué trata el libro? Yo no voy a leer párrafos, simplemente les digo cuáles son los ejes del libro, ¿no? Los ejes. Tenemos, por un lado, un eje, lo dividí en fenomenológico, o sea, el eje fenomenológico sería sobre qué fenómeno trata el texto. Después, ¿cuál es el eje filosófico del texto y cuál es el eje literario? ¿Sí? El texto trata sobre, por un lado, la dispersión, se llama ¿Quién es el disperso? Trata sobre la dispersión que ejercen las pantallas sobre nosotros. ¿Sí? O sea que hay una especie de, como que el uso de las pantallas nos divide internamente, nos dispersa y nos divide internamente. Divide nuestra mente del cuerpo, nos hace como olvidarnos, estar todo el tiempo en la computadora, en la pantalla, nos hace olvidarnos de lo corporal. Y también nos multiplica, ¿no? Y eso está en varios filósofos de la tecnología, ¿no? La idea de que la pantalla es un otro yo. De hecho, yo en el texto trabajo mucho con los nombres de las inteligencias artificiales, que la mayoría son de gemelos, ¿no? Gemini es un gemelo, Copilot es un compañero, Companion es... Entonces, todas las inteligencias, Janus, ¿no? Es el dios de las dos cabezas, ¿no? Entonces, como que de alguna manera los nombres esos de las inteligencias artificiales nos están validando esta cuestión de un segundo yo. De hecho, en la filosofía de los transhumanistas, esta idea de que el yo, de que ya el dispositivo es parte de nuestro yo, es muy fuerte, ¿no? Nuestro yo del futuro, es nosotros y el dispositivo, no solamente yo. Lo cual es bastante... Entonces ahí hay un eje del libro que trabaja esa idea y se opone a la idea de mente indivisa de Virginia Woolf y de el hombre indiviso, ¿no? O sea, lo contrario a lo que Comar hubiese llamado los adultos, ¿no? Es decir, ser humano dividido en cuerpo y mente. Eso en cuanto a lo fenomenológico. En cuanto a lo filosófico, ¿qué es lo que...? Bueno, está esta idea del hombre integrado o el hombre desintegrado, disperso, bifurcado, dividido, duplicado, ¿no? Entonces, trabajo con las ideas de René Girard, que es que tiene una teoría de mimética, es decir, él explica el comportamiento humano a partir de la imitación, y yo traslado esa teoría a la inteligencia artificial. En realidad, cómo la inteligencia artificial imita a la inteligencia humana, y yo, bueno, ahí ya le pongo un componente más literario y digo, cómo la inteligencia artificial envidia a la inteligencia humana. Entonces ahí hay todo un desarrollo, algo que nunca podría decir en un paper científico, que es la atribución o antropomorfización de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial envidia a la inteligencia humana. Y bueno, ahí hago una especie de texto tipo Lamentaciones de Nietzsche sobre esta envidia que tiene la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Y también, bueno, ya aparece el nombre de otra empresa, Nvidia, ¿saben? Una de las empresas más importantes, con más market capitalization del mundo de la inteligencia artificial, se llama Nvidia. Así que, bueno, ahí voy haciendo... Ahí aparece toda la cuestión del juego literario, del texto, que no hace que estas tesis sean lineales, sino que vayan apareciendo. Y un poco, como digo yo, como Borges, como si fuese el Virgilio que me conduce a través de estos paraísos o infiernos, no sabemos, que provocan todo lo que sería el mundo digital. Entonces, bueno, Funes el disperso es una analogía con Funes el memorioso, ¿sí? Así que, esto es un poco, digamos, el estilo del texto es distinto a lo que acabo de decir, ¿no? Acá lo que hice fue como estructurar los ejes temáticos, pero bueno, su lectura era como más clara, podríamos decir, ¿no?
Bien. Bueno, nosotras con Malena somos las editoras y diseñadoras de esta publicación Funes el Disperso, que nosotras como objetivo en nuestra editorial tenemos pocas publicaciones, pero lo que estamos trabajando es trabajar con contenidos que existen en la digitalidad y traerlos de vuelta al mundo analógico. O sea, nos interesa mucho todo lo que es volver al papel y volver a lo material y a lo visual. Nosotros somos diseñadoras, entonces nuestros libros no son solo libros, sino que los llamamos libros objeto. Acá lo decimos, el libro no es solo un contenedor de texto, sino es una experiencia física que construye sentido. A nosotros nos importa que un libro sea experimentado con el cuerpo, con los sentidos, con la materialidad. Y cuando María Marta nos trajo estos textos, todas estas imágenes de doppelgangers, de mente indivisa, de corporalidad, evocaban muchas imágenes que nos imaginamos que podían estar puestas en un libro, que el texto podía seguir creciendo a través de otras dimensiones que no son solo el texto escrito, sino también a través de las imágenes, a través de cómo se siente y de cómo el lector interactúa con el objeto en sí. Entonces, como que el objeto amplía la experiencia y amplía las ideas que se están contando en el texto. En resumen, el contenido se refleja en el soporte. Bueno, y ahora vamos a contar un poco cuáles fueron esas decisiones editoriales que... bueno, continúo. No, profundizando con lo que estaba contando Angie, como alguna de las ideas, mi objeto es pensar el libro como límite, y en ese sentido como el libro te ofrece un marco que tiene un principio y un fin, tiene una determinada cantidad de páginas, tiene una orientación de lectura, y todas esas decisiones hacen la experiencia del libro. Y bueno, nuestra idea es tomar esas decisiones para ir guiando cómo queremos que se experimente la lectura. Bueno, por otro lado, la publicación como gesto contracultural nos referimos como a que, bueno, con todo lo que estaba contando Mary en esta época de sobreabundancia digital y almacenamiento infinito, editar implica elegir un texto dentro de esa nube de archivos digitales, es elegir uno y salvarlo de que se pierda en esa nube y un poco inmortalizarlo para materializarlo. Entonces creemos que es bastante valioso ese momento de por qué este texto merece permanecer de otra manera, porque si no en el archivo digital se perdería. Y Perdón, puede ser algo. Ellas son de la generación de que no tienen fotos de cuando eran chicas, ¿no? En este sentido de... No tienen fotos físicas, o muy pocas, ¿no? Bueno, digo, para contextualizar también por qué hay una preocupación en esa generación que por ahí nosotros no tenemos. Sí. Sí, verdad. Y bueno, por último, otra idea que me parecía interesante del libro objeto es el libro como espacio de encuentro, que bueno, este tipo de publicaciones independientes suelen circular en otros circuitos que son más de cara a cara, de tomarlo de el libro esto que estamos presentando en un lugar como que no hay una distribuidora de por medio, pero nuestro circuito principal de venta suelen ser ferias, y bueno, es un gran ejemplo de que los compradores nos ven a nosotras, que hicimos el libro, les podemos contar cómo fue la experiencia. Es también el gancho, también porque capaz que lo ven y no entienden, te explicamos si hay una oportunidad ahí de interactuar, como te propone una interacción más humana que otros tipos de publicaciones, no solo con compradores, sino también con colegas, como que bueno, se va armando toda una red de interacciones. Ahí es un límite para el plagio, ¿no? Digo, yo pensando en que me plagiaron la tesis, y claro, en la publicación digital, lo traducís a otro idioma, etcétera, y bueno, acá, difícil, o sea, no lo van a citar, tampoco lo van a plagiar, ¿no? ¿Cómo se encontraron la autora y la escritora? Eso sí. Ese capítulo. Lo dejamos para el final. Bueno,
Ahora vamos a pasar a contar un poco estas decisiones editoriales. Un poco les muestro cómo es para que se den una idea. Es un libro, un poco es un fanzine también, que es una publicación originalmente hecha más barata, después termina siendo caro igual de gratis porque nos damos todos los lujos. Pero la publicación son 4 microensayos y en el medio tiene un glosario disperso que está en otro color. Ahora vamos a contar todo sobre esto. Y después tiene una sobrecubierta que se despliega y adentro contiene un texto, que ahora vamos a contar también. Pero bueno, la primera decisión que tomamos fue cómo podemos hacer para llevar la idea de dispersión a un objeto o al libro. Y como tuvimos la oportunidad de ir trabajando con María Marta los textos medio a medida que íbamos editando el libro, la idea más fuerte que surgió es esto de la dispersión como estructura. A través de los ensayos, María Marta va llevando todo el tiempo al lector a un glosario que no se encuentra ni al principio ni al final del libro, sino que está en el medio, que ya es una cuestión un poco disruptiva. El glosario se puede leer de principio a fin también como un texto aparte, pero bueno, lo que queríamos generar con eso, bueno, igual fue mérito tuyo obviamente, pero como que se genera como esto de una lectura dispersa, que un poco replica las lógicas digitales de, por ejemplo, entrar a Wikipedia y empezar a entrar en este rabbit hole de entro, cliqueo una definición, doble clic acá, y vas como metiéndote, y eso permite como que la lectura derive, que sea dispersa, que no sea lineal. Y eso nos parecía que era como una cuestión clave para que el texto atraviese el papel y se lleve a la experiencia de lectura. Bueno, acá un poco cómo está diseñado, también es disperso en el sentido de que está escrito, es un glosario formal. Sí, muy informal, no es como las entradas de un diccionario. Y en mucho tiene que ver el resultado de este glosario es un poco la cuestión generacional, ¿no? Es decir, ellas decían, bueno, nosotros queremos que este libro también lo lean gente de nuestra generación. ¿Qué es esto? ¿Por qué usas esta palabra, no? Bueno, entonces aquello que, o sea, decir, por un lado está FOMO, que es para explicarle a la gente de por ahí de mi generación que FOMO es Fear of Missing Out, que es algo más del mundo de ellas, pero también está la palabra, no sé, efigie, porque, no sé, Eric Sain, el filósofo savant, dice que nosotros a través de la vida digital generamos efigies digitales, y para ellas la palabra efigie es, pongamos eso en el glosario porque no nos queda obvio, digamos, que es efigie. Claro, y un poco también era como, vos viniendo de una escritura tan académica, como que esta era la oportunidad de abrirlo a un nuevo público, también nosotras viniendo de un lado de editoriales independientes que tienen lectores distintos, queríamos hacer un texto que imite, ¿no? Perdón. Sí. La nueva eliminación de distintas palabras es parte de la dispersión. Sí, también. Sí, Cuando cambia de letra, cambia de alineación. claro. Todo está muy pensado. Yo no me aguanto de tocarlo. Ahora no, ahí vamos. Ahora no. Sí, lo puedes. Sí. Podemos pasarlo. Sí, pero o sea, lo que tiene, Diseñadoras gráficas. sí, es como Diseñadoras. Industriales. integrales. Diseñadoras. Sí, es una carrera nueva. Sí, perfecto. Es mejor, es más. Claro, porque tiene más formación humanística también. Muy bien. Sí. Seguimos con el libro. Bueno, la sobrecubierta creo que es el momento que más propone al lector una experiencia más corporal, que bueno, la vieron a Angie cuando lo sacó, tenía que como que acomodarse y volver a ponerlo. No es tan cómodo, pero es lo que da gracia también. Y bueno, claro, lo interesante es que cuando la abrís, descubrís el texto de Borges, que es el texto que hizo María Marta para basarse en su primer microensayo, Funes y Disperso. Y bueno, nos parecía que el texto estaba bueno, que literal y conceptualmente está abrazando la publicación. Y
eso permitía que se refuerce todavía esta idea de tensión, de dualidad, bueno, todo lo que... Claro, yo en ese primer ensayo yo tomo las palabras de Borges y hago otra historia, digamos. Como que, pero todas las palabras de Borges están en itálica, en cursiva, porque uso las mismas palabras que él, pero las cambio de orden y construyo otro relato, digamos. El primer relato le da el nombre al autor del texto. Le da el nombre a todo el resto, claro. Después hay otros tres. Después hay otros tres. Sí. ¿Cómo se llaman? Uno se llama, el que sigue se llama A nadie le interesan los dobles, que esa es una frase de René Girard. El tercero se llama Envidia. Sí, envidia con la N. Con la I, lo puse en latín, Invidia, porque en inglés la empresa se escribe Nvidia, la primera letra es la N, ¿no? Pero esa envidia de la empresa tiene que ver con la envidia con mercado capital. Bueno, tenés que leer el libro. Tiene que ver con la invitación y tiene que ver con el nombre de la empresa por la envidia. Acá hay mucho research, aunque parezca que no, hay mucho research. Los fundadores de la empresa Nvidia le pusieron el nombre por Envy. Envy en inglés es Nvidia. Pero lo que pasa es que el sonido es como si fuese en latín, Nvidia. Sí, confirmado por los fundadores. Mira. Pero no encontré una explicación, encontré una entrevista donde ellos dicen eso. Bueno, pero les va bien. Creo que la segunda o tercera empresa. Pero es el bautizado de la empresa de otra manera. Envidia. Bien. Vos le pondrías una empresa gula, pereza, avaricia. No, Bueno, yo no lo haría. es todo un tema, ¿sabes? Si A mí no lo me malo parece. vende más que lo bueno. Bien. También, perdón, hay un logo, en la empresa de Nvidia tiene un logo, no sé si Sí, lo van a decir. No, pero ahora vamos a hablar de imágenes. Claro, porque ahí, sí. No la vamos a mencionar particularmente, pero sí hay una que es el logo. El logo de la empresa, que es como una espiral circular, acá nosotros lo trabajamos. Y está también como dividido, tiene como algo dual. Claro, y tiene algo dual. Entonces yo hago un análisis a partir de las teorías de Girard del logo de la empresa. O sea, esto es muy literario, pero hay mucha creatividad detrás. hay mucha creatividad. Bueno, pero también hay filosofía. Hay varios tipos de imágenes, justamente. Fue un trabajo. Nosotros entendemos que en los textos académicos las imágenes cumplen una función muy específica, probablemente, y cuando acompañan a la literatura te condicionan la lectura. Entonces lo que nosotros queríamos lograr era poder hacer una traducción visual del texto sin condicionar, sin caer en la literalidad. Y bueno, un poco por un lado eso, como poder expandir el universo de los textos, pero también sirven como para darle ritmo a la lectura, para un descanso, y también para ponerle un tono a lo que se está leyendo, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de imágenes. Perdón, el tono también tiene que ver con el color. El color es muy importante. ¿Quieres decirlo? Sí. Bueno, el libro está impreso en risografía, que es una... Risografía. Risografía es una técnica de impresión que ahora está de moda, pero en realidad solía ser una técnica barata para imprimir estos fanzines, que eran como publicaciones que se repartían para distintas cosas bien populares. Salen colores muy lindos, muy vibrantes de este método, entonces decidimos hacerlo en azul, buscando lo más parecido a lo que es el azul pantalla, este azul de ir a la pantalla de error. Y pues, bueno, por eso el libro es azul, porque todo el tiempo está haciendo referencia a las pantallas. Y a mí me digo triste. Eso es blue también, en el sentido... Impresión. Una impresión. Sí, digamos, no es... Tiene un optimismo, yo digo que el texto tiene una especie de pesimismo metódico, digamos, o sea, es pesimista respecto de todo lo que sería la invasión del mundo digital en nuestras vidas, pero es metódico en el sentido que no es para quedarse en el pesimismo, sino para pensar qué otras cosas hay en la vida, además de toda la vida de esta invasión digital. Entonces, ya, eso sería. Puedo decir eso, pero sin spoilear, digamos. Bueno, sí. ¿Cómo eligieron la tipografía? ¿Cómo la elegimos?
Sí, ¿con qué criterios? La lectura, creo que simplemente porque queríamos que se lea, Sí, sea fácil de leer, digamos. obviamente. Claro. Pero después está la otra que es un poco más monospaciada. Hay tres. Tres tipos. Sí. Una es monospaciada. Queríamos todo el tiempo estar apelando a la digitalidad y también a lo analógico, ¿viste? Como hay una que parece medio como de Máquina de máquina de escribir, una más monospaciada que te da a código y después la de lectura para que se lea bien. Sí, porque acá una persona mayor que les dice, chicas, esto no se lee porque la gente grande no lo va a leer. Pero que se puede leer. Los pies de las imágenes tienen otra tipografía. Sí. Sí. Y el glosario tiene esa misma tipografía. Bueno, nada, estas son las imágenes que son más como de tono, o que amplían así el universo visual, pero después tenemos... Para atrás. Sí, Lo que vimos hacia la otra imagen. Es. Gracias. Bueno, y después, dentro de otra tipología de imágenes, trajimos el meme, que bueno, vamos a hacer una definición rápida del meme, para que estemos todos arrancando en el mismo lugar. Un meme es una imagen con un tono humorístico, anónima, que circula y se reproduce colectivamente. Por lo menos eso es lo que a nosotras nos interesaba traer. No solo eso, sino también su poder de síntesis visual, bueno, que circula por repetición y variación en el mundo digital. Eso es lo interesante, creo que es que con el tiempo el meme se va mutando, arranca de una manera y después los usuarios lo van apropiándose y transformando y lo que arrancó termina siendo otra cosa. Y también esta idea de que va desde la periferia hasta instalarse en el centro de la cultura. Lo que queremos decir con eso es que muchas veces pasa que los memes se adelantan a inquietudes o preocupaciones que tiene, no sé, nuestra generación o la sociedad y no podemos nombrar todavía o teorizar todavía porque están pasando. Y el meme un poco te ayuda primero a nombrarlo de alguna manera y también reírte de eso. Por acá hay unos ejemplos que tenemos también adentro del texto. Y bueno, también eso, traerlo significaba hablar el idioma nativo de Internet, que a su vez es el idioma de Funes el disperso. Así que, por acá. Hay unos stickers con memes. Así sorprendidos en Instagram. Voy a hacer. Sí, ¿Es un sticker este? sí, Sí, Nosotros lo podemos pegar en. sí. Bueno, después está la dimensión de imágenes, la que más nos gustó, que es como la retórica o de metáfora visual. El desafío era cómo traducimos una idea filosófica súper compleja a una imagen. Y lo más importante de un libro es la portada. Entonces, lo que sabíamos que queríamos hacer era jugar con el doble y con la replicación o el espejo. Entonces, lo que genera la portada es un humano luchando o sosteniéndose de un doble. Esas personas están replicadas hacia abajo. La portada también está invertida y replicada de vuelta en la contraportada. ¿Por qué no varían los colores? Arriba y abajo. para acentuar el efecto espejo. No es lo mismo, pero es casi lo mismo. Claro. Hay algo también filosófico que es esta idea de Wittgenstein de que la lógica es el espejo del mundo y que algunos trasladan también a la inteligencia artificial, ¿no? Hay algo que yo hago en el texto que es tomar a Borges como filósofo del lenguaje, ¿no? Borges leía a Wittgenstein y leía a distintos autores, ¿no? Entonces,
esta idea de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo también se puede aplicar a la relación que tenemos con la inteligencia artificial, en el sentido que la inteligencia artificial nos presenta el mundo como resuelto, con todas las respuestas, ¿no? Como sin misterio, es como es como una especie de concreción perfecta de la razón instrumental o de esta idea de que todo puede ser dicho y explicado, ¿no? Por supuesto, esto es simbólico, ¿no? Esto no quiere decir que yo no vaya a usar a veces la inteligencia artificial, pero tiene un carácter, o sea, digamos, como que el mundo digital reproduce el mundo real y pretende reproducirlo, es decir, y a veces hasta sustituirlo, ¿no? Entonces, con esa idea de espejo, de doble, de imitación y de simulación, es que trabaja el texto, ¿no? Con una especie de ambivalencia. Así que, bueno, pero gráficamente es difícil, ¿no? Como decía antes. Y bueno, otra forma que encontramos para seguir como construyendo este universo digital, con la sensación de digitalidad, fue a usar el código ASCII como tratamiento de imagen, que el código ASCII es el código que usan las computadoras, es un código numérico que usan las computadoras para entender el texto. No voy a profundizar más porque no sé cómo funciona exactamente eso, pero eso es lo que es el código ASCII. Nosotros lo que hicimos fue traducir imágenes a este código numérico o alfabético. Y bueno, creo que por la obviedad de que es el lenguaje de las computadoras, un poco también por bueno, esto de traducción numérica que comentamos también Claro. en el texto. Claro, porque, digamos, acá hay dos cosas, ¿no? La reducción que hace toda la inteligencia artificial a ceros y unos de cualquier tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje de ceros y unos o binario es lo que mueve la arquitectura, digamos, del mundo digital. Entonces, en las imágenes aparece esta reducción a números, ¿no? Digamos, de las imágenes, aunque en el texto es del lenguaje, digamos, ¿no? Y también aparece el perro, lo puse acá, esto es el texto de Borges, habla de Funes, decía que no podía abstraer, ¿no? Funes el memorioso. Y le molestaba que decía que veía el perro de las 13, 15, 14 no fuera el mismo que el del 15, 15. No podía identificar que era un solo perro, no podía entender. Entonces Funes el disperso no entiende, ¿no? Es como la inteligencia artificial, no entiende, porque ve fragmentadamente, ¿no? Entonces acá ellas hicieron esta idea, también lo hicieron en video, ¿no? Esta idea de los perros, del perro que aparece, o los perros que aparecen para Funes, y que están todos reducidos a la numeración digital. Bueno, entonces ahí, esta es un poco la pregunta que les queremos hacer a ustedes, ¿cómo qué piensan, qué sentimientos les surgen? Vamos a seguir publicando papers, o sea, esto no es dejar de hacer papers, pero sí, por lo menos en mi caso, es como reservarme un espacio de una voz, de mantener una voz que pueda salirse de ciertos cánones. Sí. Bueno, con Alfredo estamos trabajando con las editoriales de la universidad. Ayer fuimos a la Feria del Libro, visitamos toda la feria, nos hacemos la pregunta del rol del papel. La hicimos en varios stands, inclusive en la Cámara del Libro, y todos nos confirmaron de la vida del papel, no en papers de investigación, pero sí en todo el universo de la literatura y del conocimiento. Y visitamos Eudebo también, una editorial importante, en donde nos confirmaron que el 80% de lo que ellos producen es en papel, y que consumen, digamos, los alumnos, todo el universo con el que ellos trabajan. Y está en línea con todo lo que estamos hablando, del libro como objeto, del libro como materialidad, la experiencia de la lectura, y las investigaciones que conocemos hablan de que se prefiere la lectura en papel. Y muchas veces yo tengo una pregunta abierta que es ¿cuánto necesitamos el papel para el conocimiento, para absorber el conocimiento?
porque hay una cadencia que tiene el papel que te lo da ese momento. Nos decía alguien en la exposición que hoy el tiempo es lo que más valor tiene, más que el dinero, y la gente no dedica tiempo a leer, y cuando uno dedica tiempo a leer, realmente absorbes el papel. Entonces, bueno, eso le diría Realmente es complicado que en Suecia están cambiando la metodología de enseñanza y creando outputs, retirando todo el material digital y vuelven con los libros, los modernos, que obligan, exigen que los niños escriban, ¿no? Porque acá nos pasa, cuando uno toma un examen acá y cada vez es menos la letra. Porque a veces escriben menos. No hay letras, claro. Y volviendo a lo que decía recién Alejandro, me hace acordar esto, dos cosas, digo, una persona acá en la UCA nos dijo recientemente que nos cayó muy mal, pero no vamos a decir que nos lo dijo, nos dijo recientemente, ¿cómo fue la frase sobre el fracaso del libro? todo lo que se intente hacer. Todo lo que intenten hacer va a ser un fracaso. En confianza, un amigo, ¿no? En confianza. Todo lo que se intente hacer va a ser un fracaso. ¿Cómo serán los enemigos? Claro. Claro. Estábamos conversando de este tema, de este desafío que tenemos con las editoriales de la UCA. Eso por un lado. Después me acuerdo muy bien una frase de Peter Drucker, o si quieren Peter Drucker, lo quieran pronunciar. Drucker es impresor. Que decía, No tenía un impresor. los tiempos de los gerentes intuitivos se han acabado. Y después Minsberg, 3 décadas después, le dice, los tiempos de los gerentes intuitivos tienen los días contados. Y después Minsberg aparece y dice, y vamos a seguir contando por mucho tiempo más. Bien. ¿Por qué? Porque el manager, el gerente, sigue también hoy por hoy, más allá del montón de tecnologías, avances, ciencia en lo que es el management, su intuición. O sea, cuando te hace ruido el estómago y vos estás dirigiendo una organización, ese ruido en el estómago te motiva, te mueve, te hace tomar decisiones desde el estómago. Esto es más o menos lo mismo. El que piense que el papel se murió, está equivocado. En la experiencia de digital, yo lo veo por los alumnos del doctorado, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero ¿cuántos papers tengo que leer para hacer el marco teórico? No siempre está esa. Y hay como una angustia que despierta, ¿no? Esto de decir, sí, me metí en Web of Science y pues leemos papers con los. Justo ahora estoy dando metodología, ¿no? Entonces, me decían, pero el paper dice que la búsqueda tira 34.000 papers y los investigadores después de 34.000 filtraron y se quedaron con 350 y después se quedaron con 35. Y uno dice, esto genera angustia, ¿no? La lectura digital, más allá de la infinidad de las. Por eso hay algo así de contraposición entre el límite material y la infinitud que promete el mundo digital, el mundo de la pantalla, ¿no? Es una infinitud que también genera angustia, ¿no? O sea, tal vez el interrogante se está creando una grieta que no hay. Porque vos a través de lo digital te enterás. Pero cuando te enterás de algo bueno, a mí me pasa, ¿no? O sea, ustedes, yo lo imprimo. La primo lo leo. O sea, hay una sinergia en todo caso entre lo que es digital, porque me entero, y después cuando lo quiero tomar porque me interesó el copete, por ejemplo, del artículo, digo, lo voy a imprimir. Sí, yo. Eso somos nosotras, claro. en pantalla, básicamente. Claro, Encontrar algo en internet, en la marea, en la nube infinita, y decir, esto importa. Esto quiero resaltarlo, abrís el quiero guardarlo en la correo de biblioteca. Bueno, está esa idea del digital gardening. Sí. Bueno, Sí, hay como una práctica que estuvimos investigando que se llama Digital Gardening, jardinería digital, que es ir recolectando links, frases, tweets, cualquier tipo de data digital, y ir como compilándola en una aplicación y armar mapas mentales. Entonces, en un proceso de investigación te puede llegar a servir,
porque vos buscas como catalogando todo el contenido de internet con palabras clave y podés ir navegando tu propia mente digital, digamos. Sí, no, yo no abandono tampoco, yo soy activa en redes, todo, o sea, no hablo mal de lo digital, digamos. Que tus alumnos se angustien estando por frente a una tesis, lo dijo Ecos, 30, 40 años, No, se sí, angustian, deciste, ya está. Ya está. La mayoría se angustia, vive angustiado. Carlos, Sí, yo soy más bien escéptico, pero en la literatura de las invenciones y de la desaparición de formas antiguas de hacer las cosas, sí, realmente lo que muestra es, por ejemplo, máquina de vapor versus energía hidráulica, que las viejas tecnologías tienen mucha persistencia. En el fondo hay una razón económica que reemplaza. Porque la última máquina de vapor aplicada en la industria textil se sacó en 1960. O sea, la tecnología vieja se hizo más eficiente, sí, pero lentamente va desapareciendo hasta que desaparece. Hay en el mundo de los un gran problema económico de distribución y uso sí, de árboles fuera, que tiene un costo económico y un costo. Y que más grande, ustedes están discutiendo, pueden, no sé si pueden ser pasivos. Sí. no, esto Entonces, no. pero el tema de que hay personas, digamos, de peso económicas, que hacen que una tecnología. Pero eso no quiere decir que no persista la tecnología vieja. Claro. Hoy ya creo que no hay más. Pero las hubo durante 200 años. No hay, en la revolución industrial británica, las máquinas del vapor solo supera a la energía hidráulica en 1850. Es decir, casi 80 años después de 70 años después de la primera máquina de vapor. Pero probablemente veamos, creo que es muy rápido hoy en día, porque mirando a mi madre, que ya no toca un papel, o mirando la lectura de diario, que ya valía un bar que tiene un diario, Sí. ya casi nadie compartía con un papel. Pero está desapareciendo una forma de interactuar, ¿no?, con textos. Claro. Pero eso no quiere decir que desaparezca. Ahora, yo mirando el libro, la gente hoy no acepta cosas largas, ¿no? No, Y no sé si ustedes sean todos cortitos, y Borges en el fondo hacía cosas cortas. sí, Escribe cuentos muy adecuados a la cultura, que es poca concentración, tiempo. en realidad sí, pero igual yo escribo muy apretado, o sea, eso también a mí no me, digamos, si tengo que alargar. De hecho, tengo la idea, todavía este año no pude, pero de trabajar más textos de Borges, tomando siempre esta idea de Borges como filósofo del lenguaje y seguir aplicándolo a la inteligencia artificial para decir cosas que no puedo decir, como digo, en un paper científico, ¿no? Pero, o sea, esto es para trabajar más, hay mucho más para hacer. Sin embargo, siempre va a ser corto y mi estilo es apretado y hay que leerlo varias veces, ¿no? Eso. Traté, por la idas y vueltas del texto, ¿no? Traté mucho de hacerlo más liviano, pero bueno. Ahí. La pregunta para ustedes es: ¿cuántos libros han publicado? 3. 3. ¿Son más bien de proyectos? ¿Son más bien ensayos o...? Este es el primero de texto. Los anteriores, el primero es un fotolibro, que sacamos las fotos nosotras, de carteles curiosos de la ciudad de Buenos Aires. Estamos evolucionando como editorial, igual como que ahora con este creo que es el primero que le apuntamos y decimos es por acá. Y el segundo se llama Todos los senderos llevan a Bariloche, que es un fanzine. Perdón, todos los senderos llevan a Bariloche. Es un fanzine hecho con fotografía de archivo de mi familia, yo soy de Bariloche. Pero he puesto cronológicamente imágenes y contamos una historia como una guía del Bariloche, algo así, ¿no? Y ahora van a hacer algo de Bahía Blanca. Claro, sí. El próximo tiene un poco más que ver quizás con algo de la digitalidad. Estamos trabajando en un blog que se hizo en el 2010, más o menos. Nada, de un museo que está en Bahía Blanca y bueno, Ocho de ahí. yo de Bahía, claro. Vemos respeta el origen. Muy bien. Ah, sí.
Bueno, porque también hay toda una lógica en el archivismo y la conservación, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la generación, porque como si ellas miran el futuro, digamos, de todo digital, quizás tengan aprehensiones que nosotros no tenemos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? No va a haber nada, no hay nada tangible, Y todo, bueno, ¿no? esta última publicación de Archivo White, o sea, estamos recuperando un blog que se perdió, o sea, que quedó ahí en la nada, quedó abandonado, y lo estamos imprimiendo literalmente el blog. No, pensaba en lo que decían ustedes, no hablaron, no me acuerdo los nombres, pero Carlos. Alfredo Alejandro. No, con esto de que si existe o no una grieta, y pensaba como, nosotros estamos diciendo de salvar un archivo digital, y a su vez también es verdad que hacer una publicación hoy en papel es también salvar la publicación impresa, como que es una mezcla de se salvan las dos cosas, hay algo de que no, sí, una desesperación porque no se pierda nada. Pero bueno, está bueno verlo así también. Nosotros el estudio que estamos, hicimos, que tenemos mucha información cuantitativa, es que se ha segmentado la lectura. ¿Sí? Se ha segmentado muchísimo la lectura. Bien. Y la lectura recreativa, el usuario argentino todavía prefiere leer en papel que en medio digital. ¿Sí? Estadísticamente, ¿no? Es superador, digamos, pero con una ganancia de 70-30, más o menos esa proporción. ¿En todas las edades? Eso te puede dar, no, generalmente es arriba de cierta edad, un poco más que los más jóvenes, pero eso justifica el ver una feria del libro con tanto libro impreso. Uno dice, basta. Es impresionante. Uno entra y es una pila de libros y libros y libros. ¿Esta gente qué está haciendo? ¿Está perdiendo plata? No está perdiendo. Es decir, están vendiendo. ¿A qué? A un segmento que todavía prefiere el libro impreso. Entonces, hay un cambio, el tema es ver cómo se dio ese cambio, ¿no? Y otro tema muy importante también es el alcance por tipo de publicación. Por ejemplo, si hablas con Soledad Lagos, te va a decir, no, en la biblioteca tenemos para los alumnos mucho más digital, porque prefieren la velocidad, la ubicuidad y todo lo demás. Pero hay tipo de lectura que todavía conserva el papel como objeto, además. Mi hijo de 14 años, cuando entramos en la feria del libro anterior, me dijo, si vos querés, yo recuerdo a todos nosotros que están, y no me lleve la colección de letras, también la colección de infantil a casa, yo me voy a comprar. Entonces la tuve que comprar. Después se quedó con los dos, así, se la compré. Mi otro hijo me pidió la colección de Dune, la saga de Frank Herbert, que yo ya la había leído de muy chico, y se los compré, pero los tipos que están educados con esto, Claro, sí, yo creo que pues, a mí me parece que dieron el librito. Buen planteo. la perspectiva generacional creo que abre una cosa, algo distinto. Por supuesto que lo económico, esto está autofinanciado, ¿no? No. El tema económico sí, es importante, ¿no? Pero El tema económico fue también la cantidad de unidades de la tirada. claro, O sea, vos mirás un libro hoy que te diga atrás, tirada de 2000 ejemplares impreso en tal 2000, no va. Hacer tiradas de 100 y como que el sistema es un imán. Después reimprimís otros 100 y se lo mandás, reimprimís otros 100. Y así por ahí llegás a los 2000, pero 2000 de entrada no los haces más. Y lo que vimos también este año es una tendencia al libro objeto, inclusive en cada grande como Penguin Random, que tiene ediciones para jóvenes de novelas, sea Harry Potter, sea, pero con tapas que tienen impreso metálico, y tapa gruesa, Coleccionables. termina siendo un objeto de diseño que también estuve, digamos, haciendo cómo se está redefiniendo el tema del paper académico. Estuve leyendo algunas cosas, pero no busqué fuentes, pero no encontré. Te dicen que se va a tender al paper interactivo. Hoy los papers uno descarga el PDF, ¿no? Hay revistas que ponen, por ejemplo, distintas versiones del paper. Vieron que dicen, bueno, subido, después corregido, ¿no? Y de pronto hay el mismo paper, uno puede chequear el update de ese mismo texto. Entonces, algunos dicen, bueno, que tiene que haber, el futuro es de los papers vivos, ¿no? Como que puedan replicarse
hacer comentarios de otros investigadores sobre el mismo paper que ya está subido a la base de datos. No sé, un poco de futurología, pero también es para darle un poco de humanidad, ¿no? Así que bueno, estamos en horario, no sé si tienen alguna otra comentario o pregunta. No se conocieron. No, pero espérame. En el chat de Zoom hay una pregunta. Dale, la puedes tener por favor. Acá las puedo leer, si no. Bueno. Un comentario de los que están en online. Dice, planteo una afirmación polémica y me gustaría sus reflexiones. En mi visión, la IA ha copiado y microorganizado las microgotas del conocimiento humano y ha organizado un océano de conocimiento. En ese océano podemos naufragar, pensar menos después de pensar, o navegarlo para pensar mejor. En los próximos 10 años se cargará la base de datos universal del conocimiento. Cargar en ese océano nuestro conocimiento, nuestra cultura, nuestras habilidades es un desafío del presente que dejará fuera a pueblos, historias, culturas. De allí la urgencia de asumir la responsabilidad que nos cabe en ese. ¿Quién lo dice? Dice Jorge Arias. Jorge. Arias. Yo tengo una apreciación filosófica sobre esta cuestión, ¿no? Si uno dice, es conocimiento lo que está en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, creo, por lo menos desde el punto de vista de su generación, nunca genera respecto de la realidad por fuera del lenguaje. Es un lenguaje que genera cosas, pero a partir del lenguaje. Entonces, no hay algo extralingüístico en la realidad de la inteligencia artificial. Entonces, no hay observación de la realidad. En un punto no hay conocimiento. Excelente. Que es una replicación estocástica, ¿no? Como se dice, el loro estocástico, que dice Emily Bender, es una replicación probable que parte de una forma. Por eso, para mí, no la analizo desde la potencialidad de la inteligencia artificial, sino como en qué es la inteligencia artificial. Es un lenguaje. Entonces, dice relación con el que dice relación con la realidad es el investigador, o que observa, que mide, que propone un marco teórico, observa un fenómeno, pero la inteligencia artificial no observa fenómenos, no mide, no, digamos, calcula. Es la racionalidad instrumental llevada a su cumbre, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de, si la tomamos, yo creo que hay que tomarla más como potencialidad de cálculo y no tanto como conocimiento. Un control delegado, como dicen los filósofos españoles de Valladolid, se habría que llamarlo distinto. ¿Cómo dice el control delegado? Control delegado, CODE, sistema CODE. Pero hay que cambiarle el nombre. Okay. El nombre. No llamarla inteligencia artificial. No. Bueno. Emiliano es el culpable que yo estudie algunas cosas de inteligencia artificial. Porque es abogado, pero él estamos en el grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp de Derecho Informático, que es lo mejor que me pasó en el mundo del WhatsApp. Rodeada de abogados, pobrecita María Marta. Rodeada de abogados. No, pero es súper interesante, porque la verdad que se plantean cosas. Creo que los chats de WhatsApp tienen sus memorias, pero bueno, vale la pena. Sí. Así que gracias por invitarme. No sé, ¿me vas a decir algo? No, solo que me parece que la interacción con la inteligencia artificial que sí lleva, no estoy diciendo nada nuevo, pero por mi propia experiencia al interactuar, ¿no? Con ese otro ser, Sí. Que se construyen sí cosas, ¿no? Claro. Es un facilitador. Exacto, ¿no? claro. Claro, pero es tu ayuda, digamos. Exacto. Exacto. Es fundamental Claro. el rol de la persona. Claro, no es que la inteligencia artificial conoce. No. Es como se... puede traer cosas rápidamente. Eso sí, claro. Claro. Toma combina y larga, pero... Permite, si es una herramienta que ayuda al investigador a crear cosas nuevas. Eso sí. Que nosotros estamos alimentando gratuitamente todo el tiempo. Es todo un tema para mí, ¿no? Y también con respecto a lo que dijiste antes,
sobre los peer reviewers que suben todo el Bueno, artículo. eso No está permitido. O sea, no está permitido. Revistas es necesario firmar que uno no haga. Pero, claro, es incontrolable. Lo que pasa es que si un entrenamiento no tenés inteligencia. Exacto, bueno, tal. Pero está bueno lo que decís de cambiar el nombre, ¿no? Pero yo creo que no identificarla como conocimiento creo que es un error, pero bueno, es para discutir, ¿no? No sé no lo conozco a la persona que lo dijo, pero No, pero está bueno. El límite del lenguaje, claro, maneja el lenguaje. claro, pero maneja el lenguaje sin referencia a la realidad. Claro, ¿Qué? solamente el lenguaje. Claro, es el lenguaje por el lenguaje. Por eso la filosofía analítica ayuda para mí. Yo en otra vida era profesora de lógica, así que tengo esta cosa de haber leído Wittgenstein, ¿no? Este tipo de gente. Pero y Borges en ese punto es perfecto porque él desconoce de esa posibilidad de que el lenguaje alcance la realidad, ¿no? Entonces, todo el tiempo, en su faceta de filósofo, no en su faceta de literato, vamos a decir, todo el tiempo se está planteando en qué medida el lenguaje dice de la realidad. Lo plantea más como una especie de utopía, ¿no? Como diciendo, bueno, me gustaría que el lenguaje pudiese expresar, pero no lo hace, pudiese expresar todo lo profundo que es la realidad, todo lo misterioso que tiene la realidad, todos los sentidos, no puede el lenguaje expresarlo como humano. Sí, lo que dicen Poético, digamos. algunos autores es que la inteligencia en el futuro podría generar un relato. Nosotros creer en ese relato. Y bueno, ellas lo verán, no sé. Y acá Jorge dice, el problema es que muchos jóvenes hoy son instrumentos del procesamiento de los algoritmos de la IA. Es una decisión humana, pero instrumenta decisiones de un algoritmo. Las bombas guiadas por la IA de Palantir en Irán no son solo una cuestión de lenguaje. Obviamente hay humanos que han delegado. Sí, yo me refiero a la constitución de la inteligencia artificial, que es un lenguaje, ¿no? Está constituida por un lenguaje y es un lenguaje binario, cero. No a la potencialidad, por eso hice la distinción, ¿no? No a lo que puede hacer, sino que es. ¿Sí? Por eso Google emplea lingüistas, ¿no? O sea, no me acuerdo ahora el cargo, pero el año pasado en ACDE puso a alguien, no me acuerdo el cargo, que era vicepresidenta de. No me acuerdo el cargo exacto, pero profesión, PhD en lingüística. Ahora, qué particular que cuando falta se dice que alucinan, ¿no? Porque en realidad está pegando texto, entonces ahí está alucinando. Claro. Sí, que es un concepto que es aplicable quizás al humano. Claro. ¿No? Sí, siempre antropomorfizamos Y sabe. Claro, sí, sí. A mí me gusta, bueno, te gusta. Ya sé que a mí no. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Se vende el libro? Sí, tenemos que pagar los costos de impresión. O sea, Sí. no lo quiero comprar. Bueno,